Hola, ¿cómo están? Soy Megan Nerd. El día de hoy quiero hablar de una de mis bandas favoritas. Esta vez voy a hablar de Hanoi Rocks. Hanoi Rocks, para quienes no sepan, es una banda de glam rock de los 80s que se formó en 1978 con orígenes finlandeses. Hello, I'm Mike Monroe. I'm Razzle. Nasty Homicide. Sammy. Randy, how you doing? Con Michael Monroe como su vocalista y Andy McCoy como su guitarrista líder, Sammy Jaffa como su bajista, Nasty Suicide como su guitarra rítmica y Jeff Casino como su primer baterista en 1978. No fue sino hasta 1983 que la banda dejó Estocolmo y se fue a Reino Unido. No culpo a nadie por no conocer esta gran banda de rock, pero siento que hace falta reconocer que jugaron un papel importante para que otras bandas importantes pudieran tener su espacio en la escena musical de los años 80 en el rock mainstream. Bandas como Guns N' Roses, Motley Crue no hubieran existido como tal sin la existencia de Hanoi Rocks, porque ellos marcaron una pauta importante. Fueron pioneros en Europa, haciendo un tipo de rock parecido, pero no igual al sonido glam rock que surgió en Inglaterra, con bandas y artistas como Slade, T-Rex, David Bowie, Led Zeppelin, incluso Black Sabbath, aunque no son bandas glam rock. Ellos tenían una actitud que Mike y Andy buscaban para hacer posible su música. En los Estados Unidos había grupos como New York Dolls, Johnny Thunders and the Heartbreakers, los Ramones, por supuesto, y Alice Cooper, que también tenían esa esencia de estilo y musicalidad combinadas. Lo mejor de dos mundos, estilo combinados con potencia de rock and roll sin pretensiones. Yo descubrí la música de Hanoi Rocks en el año 2022, en abril. La primera canción que escuché de ellos fue Stop Crying o Deja de llorar. Estaba pasando por un momento un tanto complicado en mi vida y la frase de por favor deja de llorar porque todo el mundo está llorando contigo me llegó a mi alma. No puedo describirlo, pero simplemente fue así. Puede ser que sea un tema que como tal no tenga nada que ver con la partida de un ser querido, pero esa frase se ha quedado conmigo y generó un impacto positivo en mí. Pues estaba en pleno proceso de duelo por el fallecimiento de mi abuela y de mi tía. Y fue un verano del 2021 muy complicado justamente por esa situación. La música que yo escuchaba en ese momento no era rock, sino era R&B de los 90s. Decidí sumergirme de lleno en la discografía de Hanoi Rocks. Busqué sus videos musicales, vi el de Up Around the Bend, el cover de una canción de Creedence Clearwater Revival y encontré el video de Don't You Ever Leave Me y los vi. Y si su sonido no me hubiese conquistado, su actitud lo hizo. Cómo se vestían, su teatralidad, hizo que me adentrara más en la historia de esta banda, siendo un grupo de culto. La mayor parte de la información de esta banda que he encontrado ha sido en inglés, en finlandés, sobre todo en finlandés. Y hay algunos datos en español que he podido como buscar debido a que ha habido un par de videos precisamente de su biografía, pero siento que son algo limitados. Más allá de la imagen que querían proyectar como banda, solo querían ser ellos mismos, lanzar canciones que expresaran algo distinto a las bandas que ganaron gran popularidad, como Bon Jovi, Ratt, Potion, Motley Crue. No todas las canciones de Hanoi Rocks son descaradas. Bueno, algunas son románticas, como Until I Get You, Beating Get Faster y I Want You. Until I Get You creo que lo escribió Andy, Beating Get Faster lo escribió Mike, y I Want You fue un cover de una canción finlandesa que le gustaba mucho a Mike Monroe y creo que fue un plagio. Y otras muchas son biográficas y describen lo que les tocó vivir como banda. Mike Monroe nació el 17 de junio de 1962 en Helsinki, Finlandia. Su padre era un importante locutor de radio y periodista de Finlandia. Su madre trabajó como ingeniera de audio en la misma estación de radio. Su madre tenía un gran conocimiento musical y artístico, por lo que instruyó a sus 3 hijos, siendo Maka el menor. Y Maka es su nombre en finés y luego alguien le apodó Mike, entonces dijo como, sí, ¿por qué no me llamo Michael, no? El menor de los 3, quien a los 5 años empezó a aprender a tocar el piano.
al mismo tiempo que su mamá lo llevaba a recitales de ópera y música clásica. Su madre empezó a comprarles los nuevos vinilos de artistas que les llegaban de Estados Unidos y Inglaterra, así que él a los 8 años vio un programa de Black Sabbath y se impresionó mucho al ver a Ozzy Osbourne cantando Paranoid. Y bueno, casualmente grabó este video a unas semanas de que fuera el último concierto de Black Sabbath. Pero, pues sí, o sea, gran influencia que tuvo Black Sabbath para Hanoi Rocks. Su madre empezó a comprar precisamente esos discos, incluyendo Led Zeppelin 2, El Fireball de Deep Purple, Pendulum de los Creedence y Love It to the Death de Alice Cooper. Y Mike no paraba de escucharlos, por lo que debido a su curiosidad y gusto por el rock, fue desarrollando habilidades para aprender inglés casi innatas, más fácilmente que sus demás compañeros de clase. Tomaba un diccionario de inglés a finés y traducía todas las letras de sus canciones favoritas de rock por las tardes, como entretenimiento. Bueno, es que ahora solamente se dedican a ver TikToks y ver threads de Instagram, ¿no? Pero pues este chico tenía un carácter demasiado genial. Bueno, sigue teniendo un carácter demasiado genial y la verdad es que no sé, o sea, me identifico mucho con eso porque yo también recuerdo que hacía lo mismo. Me llegué a interesar mucho por los Beatles, por ejemplo, y entre los 13 y 14 años yo también traducía cosas o buscaba qué significaban las palabras en inglés. Entonces, bueno, continuando con Mike, en la escuela él hacía una que otra travesura a sus profesores. Uno de ellos participó en la Segunda Guerra Mundial y solía contar sus anécdotas a sus alumnos. Bueno, es que ya era un señor muy grande y estaba a punto de jubilarse, entonces eso pasó pues en ese contexto, ¿no? Hasta que un día Mike casualmente le había hecho un avioncito de papel y la lanzó al vuelo justamente cuando su profesor escribía algo en la pizarra y cuando se volteó el avión de papel le dio justo en los ojos, así. Y bueno, debido a ese incidente, citaron a su mamá para que él fuera al psicólogo de la escuela, quien determinó que él era más inteligente que los demás de su clase, pues incluso demostró estar interesado en la expedición especial a la Luna con tan solo 7 años. Entonces, no fue sino hasta que vio a Slade en vivo el 5 de noviembre de 1972. Y 2 años más tarde, sus hermanos se atrevieron a ir al hotel donde estaba hospedado el mismísimo Alice Cooper. Y Mike alcanzó a darle a Alice una palmada en la espalda antes de que sus guardias de seguridad lo alejaran. Eso, obviamente, marca a cualquier persona. Ese tipo de contactos con sus estrellas de rock favoritas hicieron que él tuviera aún más claro qué era lo que quería hacer el resto de su vida. Él empezó a interesarse por el maquillaje y a dejar crecer su cabello rubio, el cual sigue manteniendo hasta la fecha y, por cierto, es muy lindo. Sus padres se divorciaron cuando Mike tenía 11 años. Su mamá se quedó con la custodia de los 3 niños y se mudaron a un departamento junto a su abuela, quien había nacido en 1894, a quien le tocó ver todos los cambios que hubo en Finlandia, algunos buenos y otros no tantos. También está el hecho de que ella no tenía prejuicios sobre la música y creía en los espíritus y en los temas paranormales, por lo que fue un cambio agradable. Así que Mike también se la pasaba platicando mucho tiempo con su abuelita, a quien quería demasiado. Después de interesarse por el piano, se interesó por la flauta entre los 13 y 14 años. Le impresionaba la música clásica, pero sentía que el rock le hablaba directamente y se dio cuenta de que la música clásica es recreada lo más cercano a las piezas originales, y en cambio los músicos de rock crean sus propias melodías de cero y letras, lo que le resultó aún más cercano, y lo tomó como una forma de autoexpresión para sí mismo. Por lo que en su adolescencia, pocos chicos de su edad realmente lo comprendían. En Finlandia se puso de moda en 1977 la película de Vaselina con John Travolta. Todos los chicos copiaban el estilo de James Dean y de John Travolta precisamente porque pues fue un ícono. O sea, Danny Zuko era... pero pues Mike era muy diferente, ¿saben? Entonces él iba a la escuela con su cabello largo, rubio cenizo, jeans, chamarras de cuero,
prendas parecidas a las que vestía Alice Cooper en los escenarios, porque su mamá le diseñaba trajes parecidos. Era una especie de desastre para él. Y los demás jóvenes eran un tanto crueles con quienes se veían diferentes, justo como Mike. Entonces, algunas veces él llegó a presenciar cómo le quemaban la cabellera larga a algunos de los estudiantes de su escuela. Sus compañeros eran bastante salvajes en ese aspecto. Su aspecto les llamaba mucho la atención. Él mismo formuló después su propio estilo, desafiando las reglas de lo que se consideraba masculino o femenino, combinando prendas que junto con sus ojos azules y cabello total y completamente como dejaban atónito a cualquiera. Caminaba como si nada en un clima de 24 grados bajo cero. Vestido con una chaqueta de un psiquiátrico que tiñó de blanco, jeans rotos, muchas pulseras, muchos anillos, su cabello casi a la altura de la cintura teñido de negro por las puntas. Un look bastante loco. Siempre he estado en contra de las tendencias y la moda. Creo que es mucho más divertido cuando cada quien tiene su propio estilo. Mike Monroe, frase dicha en su documental del 2023. Y no pregunten cómo, pero logré ver ese documental. Por ese entonces, en ese mismo año, empezó a reunirse con bandas de rock emergentes. Había un lugar de ensayos ubicado en una iglesia. Esto me suena parecido a la historia de los Beatles, lugar donde también ensayaba la banda de Andy McCoy. Fue ahí donde se conocieron y empezaron a hablar de la música que les gustaba, y ambos se vestían diferente, por lo que eran inconfundibles cuando iban en el tren. En 1978, Andy y Mike se reunían esporádicamente para hablar de las ideas que tenían para formar una banda, canciones y estilos que podían usar en el escenario. Y no fue sino hasta 1979 que Andy se separó de la banda en la que estaba. La situación de salir a la calle para ambos se estaba volviendo muy peligrosa en Finlandia. Agredían a los chicos que lucían diferentes, así que decidieron irse a Estocolmo, lugar donde ya nadie los juzgaría ni atacaría. Mike, Sammy, Nasty vivieron en la calle por 6 meses. Andy tenía un departamento donde vivía con quien por entonces era su novia. En ese primer momento, la banda empezó como a audicionar bateristas y dieron con un baterista llamado Jeff Casino, que les consiguió un lugar para ensayar en una estación de metro a las alturas de la ciudad. Lo malo era que los guardias de seguridad revisaban las estaciones de madrugadas y que no podían pasar la noche en el lugar donde ensayaban, por lo que no era muy grato vivir en las calles. Luego, como que decía Mike que entonces tenía que dormir con la maleta como su almohada, entonces era muy difícil para él esa situación. Lo que a veces hacía era de que iban a un bar los tres y conocían chicas, se las ligaban y entonces iban a su apartamento y de repente en el camino al apartamento decían como, ¡ay! Tenemos amigos de Finlandia, ¿no? Y entonces se iban al apartamento de la chica, se quedaban allá a dormir y asaltaban los refrigeradores. Entonces, eso era lo que hacían. En 1980 ellos lanzaron su primer álbum en un sello de Finlandia, Bangkok Shocks and Dragon Shakes, de Hanoi Rocks. En ese álbum, las canciones que destacan son Tragedy, la primera versión de Don't You Ever Leave Me, 11 Street Kids, Stop Crying, que bueno, viene incluida en este disco, no fue un single ni nada, no hicieron mucha promoción con esa canción, pero es mi favorita personal y la que les recomendaría si es que quieren empezar a escuchar Hanoi Rocks, aunque probablemente no les llame la atención. Pero bueno, si les llama la atención Hanoi Rocks, escuchen 11 Street Kids y Tragedy. Se las recomiendo. La primera canción que escuché que también captó mi atención fue también Cheyenne y Walking with My Angel. Esas son mis favoritas personales. Luego, en 1982, Hanoi Rocks estaba pues haciendo giras y todo, entre Finlandia, Estocolmo, casi toda Europa, y lanzó su segundo álbum de estudio con un productor musical el cual no recuerdo su nombre y es mejor que no lo recuerde porque
no comprendió del todo la visión que tenían Andy y Mike en su música. Querían más guitarras para ese álbum, que sonara más rock and roll, y en cambio el productor omitió las partes de guitarra que ya habían grabado y terminaron almacenadas en un estudio fuera del alcance de cualquiera. En ese momento era imposible que se remezclaran las canciones otra vez para que se reeditara el audio y las mezclas finales y se reimprimiera el disco de nuevo. Eso era lo ideal, lo que tenían que haber hecho. Pero en ese momento, repito, Honey Rocks estaba de gira, por lo que simplemente no estaban contentos con el resultado final, y se suponía que el disco los llevaría de gira incluso por Estados Unidos, pero eso no pasó porque las canciones no tenían el sonido potente que buscaban desde el inicio, por lo que no llamaron la atención en los tops de Estados Unidos, precisamente por eso. En 1983, ellos en cambio decidieron grabar otro disco. Esta vez se mudaron a Inglaterra y fue una etapa un poco difícil para Mike Monroe, pero pues terminaron grabando Back to the Mystery City, y el productor terminó siendo quien fue el guitarrista de Motley Hope. Entre broma y en serio, en pláticas entre otras personas de su disquera, querían que Prince les ayudara a producir este álbum, pero Prince les contestó: yo no trabajo con niños blancos. Ese dato lo acabo de ver en una entrevista que él dio el 1 de mayo de este año. Fue justo en la gira promocional de Oriental Beat que se fueron al Reino Unido, y fue en una de sus tantas presentaciones que conocieron a un joven entusiasta de la música, nada más y nada menos que Nicholas Dingle Russell. Sí, Russell. De hecho, él tuvo que insistir varias veces para ganarse su lugar en la banda. Él quería ser baterista, e incluso insultaba al baterista diciendo como: yo soy mejor que él. A Jeff Casino, pobre Jeff Casino, la verdad. A partir de eso, pues se dieron cuenta de que evidentemente Jeff Casino tenía problemas personales y no se sentía tan cómodo con la situación de estar con la banda de gira, así que dejó la banda. La intención era hacer audiciones para otro baterista, pero como se les acercó Russell, insistió mucho, incluso consiguió su teléfono en el hotel donde se hospedaban y su departamento donde se hospedaban, así que se convencieron y dijeron como: bueno, está bien, vamos a escucharte tocar, ¿no? Y lo hicieron, ¿no? Y les convenció, y a partir de eso pues fue integrado a la banda. En 1983 también se publicó el álbum recopilatorio Self-Destruction Blues. Es algo que se le ocurrió a su discográfica. Como tal, ellos no habían pensado haber hecho ese álbum, así que surgió una sesión de fotos, pero Russell no tocó la batería ni una de las canciones que están incluidas en ese álbum, por lo que ese disco sigue siendo el baterista Jeff Casino. Así que estos eran descartes más bien de Oriental Beat y de su primer álbum. Algunas canciones de este álbum han sido versionadas por otros artistas, como es el caso de Taxi Driver. Se sabe que Alice in Chains también eran fans de Honey Rocks, por lo que tocaban esta canción en sus primeros conciertos. No sé si habrá una grabación en vivo de esas actuaciones, en fin. El especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia usaron solamente 5 segundos de Dead by Christmas, pero está incluida esa canción. Esta canción Andy y Mike la compusieron en un momento muy difícil de sus vidas, pues como todo joven aspirante a ser estrella de rock, se verán muy expuestos a los vicios que conlleva ese estilo de vida. Mike escuchaba la canción de Sparks, Here in Heaven, cuando compusieron esta canción, y se le quedaron grabadas como ciertas palabras, pero él dijo: ok, vamos a hacer esta canción de un modo diferente. Y de ahí surgió Dead by Christmas, que luego también fue versionada por otra banda, Social Dolls, que también me gusta mucho. Probablemente hable de ellos, aunque solamente tengan un álbum, pero no importa. En 1983, como les decía, Mike tuvo una de las etapas más difíciles de su vida, y fue porque había como tenido todo un suceso con las sustancias tóxicas. Sabemos que eso es malo, y aparte de eso también tenía un trastorno alimenticio, por lo cual
era muy difícil para él sobrellevar la situación en la banda, y el único que lo empezó a comprender fue Russell, por lo que se volvió un amigo muy importante para Mike. Así que en 1983 él vivía solo y, y realmente se sentía muy incomprendido por los demás. En cuanto él cumplió 19 años, o sea, hace años, muchos años antes, había ido a una tienda de discos y descubrió el álbum de Steve Baders en solitario. Y lo escuchó, y en cuanto volteó la tapa, él dice que estaba experimentando un viaje con ácido, y cuando vio la tapa detrás hagan de cuenta, la fotografía de Steve Baders, le llamó mucho la atención y dijo como, ¡ah! Se quedó muy impresionado con la imagen visual de Steve Baders, y desde ese entonces quiso como conocerlo, hablar con él, y da la casualidad de que en Londres lo vio y se hicieron amigos. Y de hecho cuentan muchos de que cuando Honey Rocks estaba en el escenario y de repente dijeron Dead Boys va a tocar o Steve Baders va a tocar, creo que Steve Baders en solitario iba a tocar esa noche en el Marquee, creo, o en uno de los tantos clubs de Londres. El punto es de que Mike dijo como, no voy a tocar. ¿Por qué? Porque ahí está Steve Baders y no quiero que él me vea, ¿ok? Entonces, como que sí se puso muy nervioso Mike por esa situación, pero después, cuando se conocieron, resultó que tenían muchas cosas en común. Y entonces, Steve Baders le invitó a su departamento. Mala idea, porque para eso Steve Baders él tenía una novia que se llamaba Stacy. Stacy era rubia, también así con los mismos rasgos de Mike, y al principio Stacy creía que Mike era otra mujer, porque pues, o sea, ¿quién no va a confundir a Mike con una mujer, no? Incluso cuenta el vocalista de Def Leppard, ¿saben? Yo cuando conocí a Mike Monroe juré que era una mujer, pero no, estaba muy equivocada. Entonces, Stacy se podría decir que tuvo un flechazo con Mike, y Mike también con Stacy, pero resultó que Stacy también tenía problemas con las sustancias, así que fue toda una situación muy difícil para Mike, un desamor tremendo, y de hecho Beating Get Faster la compuso precisamente para Stacy. Bueno, algo entendí de la biografía que también subtitulé. Y desde ahí me queda muy en claro que por eso cuando empecé a ver como entrevistas de Mike Monroe en inglés, cuando se referían a ¿has escuchado los demás discos de tu banda? Y él dijo como, no he escuchado Back to the Missouri City, bueno, Oriental Beat por obvias razones. Back to the Missouri City como que no es un muy buen disco por ese motivo, ¿saben? Porque pues sí, él lo vivió muy difícil, ¿no? Entonces, por ese motivo dejó muy en claro que esos álbums como que no le gustaban mucho. Después, cuando Mike se recuperó un poco más, estamos hablando de 1984, Honey Rocks se fue a Canadá para grabar Two Steps from the Move, que fue el último álbum de 1980. Along. Yeah, it's our new album called Yeah. Two Steps from It's the got to Moon. read it. También fue una etapa más como positiva, porque fue como les estoy diciendo, Russell entendía todo lo que estaba viviendo en ese momento Mike, así que lo ayudó a salir adelante, le dijo, oye, ¿por qué no haces ejercicio? ¿Por qué no haces esto? ¿No? Pero Russell pues obviamente no era como el chico que cambiara sus hábitos, ¿ven? Entonces, en 1984 pues se fueron a Canadá, luego a Nueva York para terminar las mezclas de Two Steps from the Move. Después se fueron de gira, grabaron los videos musicales únicos que se tienen de Honey Rocks. Y pues sí, ya en 1984 sucede en diciembre, pues se les ocurrió hacer una gira por Estados Unidos y todo. Pasaron por Cleveland, Ohio, varios estados así de Estados Unidos, ¿no? Después
en uno de esos primeros conciertos, Mike se lesiona el pie. Importante, ¿ok? Se lesiona el pie, termina con muletas. Bueno, se van a Atlanta para ahí le pusieron una férula y le dijeron que usara muletas para que se recuperara. Y en eso los otros 4, Andy, Sammy, Nasty y Russell, se van de fiesta con Motley Crue. En la madrugada él estaba tranquilo, bueno, de hecho estaba durmiendo, yo creo, y le llaman y le dicen: uno de tus compañeros de banda acaba de morir. Y él pensó que se trataba de alguien más, ¿no? O sea, de Nasty o de Andy o de Sammy, pero nunca pensó que era Russell. Así que eso fue algo muy devastador para él. Y a partir de ese momento, incluso Tommy Lee de Motley Crue y Nicky dijeron como: si quieres ayuda, nosotros te... Tommy Lee dijo como: yo me voy de baterista con ustedes, ¿no? Pero no fue así. Tiempo después, uno se entera de ciertas cosas y Guns N' Roses, Slash y Duff McKagan tenían boletos para irlos a ver al concierto que iban a dar en Los Ángeles, pero se había cancelado por el tobillo de Mike originalmente, pero sucedió esa situación, ese percance, y pues fue aún más grave de lo que se esperaba. Así que con el baterista, pues en el plano celestial, pues ya no se podía hacer nada. Entonces Mike sí se deprimió bastante y dice como fueron días muy, muy feos, muy oscuros, porque se fueron como a vivir con Motley Crue y dicen como, pues sí, o sea, fue una niebla total, o sea, no había como alguien realmente a quien recurrir, ¿no? Repatriaron a Russell a Inglaterra y pues estuvieron conviviendo también con la mamá de Russell y todo, o sea, la banda se llevaba realmente bien y quien conectaba a la banda era precisamente Russell. Entonces fue algo muy cruel que le pasara eso. Entonces Mike se fue de nuevo a vivir a Finlandia y pensó las cosas y dijo: ¿y qué voy a hacer ahora, no? Así que se fue de nuevo a Inglaterra y su disquera pues lo estaba como diciendo: pues ya no hay nada que hacer. Bueno, sí había cosas que hacer, evidentemente, ¿no? Andy, Sammy y Nasty querían volver a la banda, pero Nasty como que ya decía: ¿saben qué? Ya no quiero, ¿saben? También por problemas con sustancias, ya saben. Así que Mike dijo: ok, lo único que nos queda por hacer serían unos conciertos para despedirnos formalmente ya del público. Así que organizaron los conciertos y en enero de 1985, el 3 y el 4 fueron los últimos conciertos que Honey Rocks dio puntualmente en Finlandia. Aún no recuerdo en qué ciudades, pero pueden buscar la presentación en vivo de Million Miles Away, que está incluida en el álbum Two Steps from the Move. Y esa canción fue difícil de cantar para Mike, justamente por esa situación. Se la dedicó a Russell y pues sí, fue un adiós bastante dolido, ¿no? Después de esto, Mike se fue a vivir a Inglaterra. Andy siguió con su carrera en solitario, sacó 2 álbums. Nasty se volvió farmacéutico. Sammy Jaffa acompañó a Mike. Bueno, al principio no, pero como que sí también tenía proyectos en solitario. Y Mike se fue a vivir a Inglaterra con la idea de ya decir: ¿saben qué? Ya, no importa lo que haga, ya. Y de repente en Inglaterra se vuelve a encontrar con Steve Ayers una noche. Él
de casualidad ya tenía pues una novia con una integrante de Girls School. Y bueno, dice solamente, nos vimos como 2 o 3 veces, así que no fue como un noviazgo como tal. Quería conocerla, quería saber qué era lo que le interesaba y realmente se me hizo una relación muy superficial, ¿no? Así que la dejó, pero continuó hablando con Steve Barrios al punto de que Steve Barrios le dijo como, ¿y si te mudas a mi departamento? Y entonces ahí fue como que se cerró un capítulo. Bueno, en sí no tenía la intención de grabar un video tan largo, pero como ya llevo media hora grabando, pues no sé si quieran una segunda parte para que explique la carrera en solitario de Mike Monroe. Bueno, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Así que no sé cuándo voy a volver a grabar otro video, así que bueno, suscríbanse. Bye.